Cordial saludo, mi nombre es Carol Iber Pérez Moreno, estudio Administración de Empresas en el SEAC Curumaní. Mi número de grupo en el curso de Cultura Política es 296 y la temática desarrollada a lo largo del curso que yo escogí fue la clase obrera, que a continuación voy a exponer. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? ¿Y cómo la relaciona en el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Este sector social escogido es pertinente porque la clase obrera desde comienzos del siglo XX empieza a consolidarse en el país, a tomar un rol en el desarrollo económico, se consolida como la clase social y se convierte en actores de la dinámica política, en la medida en que se organiza y se define en ideario de lucha. En este sentido, la protesta social de los obreros del sector productivo rural empresarial busca impactar hacia cambios sociales, económicos y políticos en la naciente democracia colombiana del siglo XX. ¿Por qué periodo de tiempo se ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? El periodo de tiempo delimitado, es decir, en los años 50, permite una mayor comprensión de las luchas del sector obrero, puesto que era un momento histórico que estaba viviendo el país, en el que empieza un proceso de transformación y de modernización de la economía y la sociedad, en donde la clase obrera se encuentra en momentos de retos sociales, políticos y de reivindicaciones de derechos al tono del discurso liberal que buscaba modernizar el país, transformar una economía tradicional de la corte feudal terrateniente y lograr equidad social y especialmente lograr cambios políticos. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, en la investigación se seleccionó la sabana cundiboyacense, puesto que en la historia colombiana ha sido escenario de liderazgo de las grandes transformaciones del país. Allí queda asentada la capital de la República, que es Bogotá. Su clima, sus características geográficas y edafológicas le dan una connotación especial y privilegios en el desarrollo económico. Allí se fueron asentando las primeras manufacturas del país y ello permitía el nacimiento y la consolidación de una clase obrera, que por un lado iba exigiendo reivindicaciones laborales, sociales, económicas y políticas, y por otro lado era partícipe de movilizaciones y protestas sociales, que le fueron dando un matiz especial al momento político que se vivió. No es de olvidar el liderazgo político de los liberales. Se desencadena la temática del sector social escogido. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Las protestas sociales que surgen en el periodo de investigación afectan a diferentes sectores sociales. En primer lugar, el obrero; en segundo lugar, los comerciantes, los industriales, los terratenientes, el trabajador independiente, los profesionales liberales, la clase política renaciente y la tradicional. Influyeron en el contexto donde se desarrolla el movimiento o sector social que se ha documentado. Como hecho histórico preponderante en los años 50 que impactó fuertemente la movilización y protestas obreras, se identifica el Bogotazo, que ocurrió el 9 de abril de 1948 y que se vino en un proceso sistemático de violencia entre la muchedumbre liberal y la conservadora. Contexto actual de la temática según la búsqueda de noticias relacionadas y artículos de investigación. Bueno, mi noticia o mi artículo fue la zona bananera en el Magdalena, el cual generó un caldo de cultivo muy importante para el levantamiento o manifestaciones sociales, lo cual era de esperarse, puesto que los vientos de economía de progreso soplaban en Colombia. Desde el inicio del siglo XX, la economía empezaba a modernizarse, la clase obrera a estructurarse y a tomar fuerza. Las ideas políticas, las reivindicaciones de la clase obrera tomaban fuerza a nivel de Europa y hacían
fuerte eco en América Latina. En la actualidad y gracias a las revueltas se logró que reconocieran vacaciones para los trabajadores, siendo estas remuneradas, y también se les reconoció que las jornadas laborales no fueran tan extensas y agotantes. Para los campesinos, las remuneraciones del descanso dominical, el reconocimiento de auxilio, las cesantías, aún en los casos de mala conducta, el pago de indemnización por accidentes, el trabajo de enfermedades profesionales o algunas prestaciones para los trabajadores agrícolas y el fuero sindical, por medio de lo cual se establecía que ningún dirigente social podía ser despedido de su puesto sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Que en la Ley 6 de 1945 recogió y recubrió estos avances de carácter laboral y social. Explica la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Bueno, por un lado, la cultura política busca mejorar las reglas y el funcionamiento a través de un mayor reconocimiento del régimen político, y básicamente esto es uno de los aspectos que busca la clase obrera, tener un mejor manejo de las ganancias y oportunidades para ellos y sus familias, tanto económicos, políticos y sociales. Explique cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Bueno, se consolida como la clase social y se convierte en actores de la dinámica política, en la medida en que organizan y definen un ideario de lucha, de reivindicaciones de esta al estructurar pliegos de condiciones, y si bien pues la clase obrera es una de las más grandes y una que es una de las que más aporta a la democracia, aparte de que es un sistema político, están en una lucha para poder controlar a los dirigentes. Este es uno de los grandes aportes que le hace la clase obrera a la democracia. Bueno, y para concluir, pues al finalizar este trabajo se puede decir que desde hace mucho tiempo atrás los defensores del sindicato o cooperativas se han venido luchando para tener una vida digna, donde haya salud, educación, vivienda, etc. Para la clase obrera y sus familias, que siempre han luchado por una inclusión social y la disminución de la pobreza. Y los trabajadores se vinculan a los sindicatos para tener voz y reclamar sus derechos, mejorar sus condiciones de trabajo y su calidad de vida. Por otro lado, se puede decir que la clase obrera siempre se ha caracterizado por batallar sus derechos, como por ejemplo las bajas remuneraciones, el trabajo infantil y las largas jornadas de trabajo. Y actualmente el papel que desempeñan los sindicatos continúa siendo la erradicación de la pobreza y la justicia social. Muchas gracias.